El día de hoy, sin ninguna duda, la gran noticia es que el prodigio argentino de 10 años, Faustino Oro, finalmente logró romper el récord de convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos. Sin embargo, también el día de hoy se jugó la gran final del Magistral de León 2024, donde se enfrentaron los grandes maestros Jaime Santos de España y Viswanathan Anand de la India. Dos jugadores que venían de semifinales sumamente interesantes. Y es que, por un lado, para mí, Jaime Santos dio la gran sorpresa al eliminar en la semifinal al gran maestro y número 4 del mundo, Arjun Erigaisi, un jugador que últimamente está a un nivel brutal. Mientras que, por otro lado, el ex campeón mundial Vishy Anand derrotó en una semifinal de lujo al también ex campeón del mundo Vaselin Topalov. En un duelo del que les traje para mí la partida decisiva que, por cierto, tienen por acá en una tarjeta. Ahora, estos dos jugadores llegaban a una semifinal muy interesante y también estuvo bastante peleada, así que pónganse cómodos y disfruten nuevamente la que para mí fue la partida decisiva de este match. Y solo les voy a decir que la leyenda sigue viva, así que muy atentos. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro español Jaime Santos iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el ex campeón mundial Vishy Anand respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, D3 y caballo F6. Tenemos una apertura italiana bastante normal, yucopiano aquí por parte de Jaime Santos, simplemente moviendo su peón. Y bueno, jugadores que juegan muy rápido, ¿no? Recuerden que Vishy Anand siempre fue conocido por jugar rapidísimo, mientras que, bueno, Jaime Santos en un momento fue campeón europeo a ritmo rápido, así que hay que tenerle cuidado. Alfil G5 por parte de Jaime, H6 de Vishy Anand, alfil H4, alfil E7, alfil G3, D6, A4, enroque y H3. Fíjense que esta jugada parece muy útil para sencillamente evitar la jugada alfil G4, que podría llegar a ser molesta. Sin embargo, era mejor aquí A5 ganando espacio por el flanco de dama. Tras alfil G4 en realidad no hay ningún problema, porque aunque la amenaza es caballo D4, las blancas simplemente juegan C3 y se preparan para jugar caballo BD2, manteniendo el caballo de F3 muy tranquilo. En cambio, tras la jugada H3, A5 por parte de Anand que detiene el peón blanco, enroque de Jaime Santos, alfil E6, alfil por E6, F por E6, C3, dama D7, caballo BD2 y torre F7. Todo bastante normal hasta el momento, ¿no? Fíjense que la idea de Vishy obviamente va a ser doblarse en la columna F para empezar a presionar por ese sector y bueno, por eso precisamente dobló los peones en E. Pero ahora Jaime también tiene un plan interesante en mente y es que el español juega caballo C4, ya preparando por ahí una especie de golpe táctico. Anand simplemente juega B6 quedándose muy sólido defendiendo su peón de A para poder pasar con más tranquilidad a la torre. Pero ahora Jaime aquí sorprendía con la jugada alfil por E5. Una jugada que, bueno, la máquina cataloga como dudosa, sin embargo es interesante, ¿no? Sobre todo para una partida a ritmo rápido. Aquí lo más correcto quizá era torre B1 para mantener una mínima ventaja de apertura. En caso de torre a F8 viene B4, dama E8 y B5, ¿no? Cerrando la posición, pero las negras están un poquito atrás y de momento pues la amenaza en la columna no es tan grave. En cambio, tras la jugada alfil por E5, pues esto es sacrificio de material, o bueno, en cierta forma. D por E5 por parte de Anand, caballo C por E5 de Jaime Santos, caballo por E5, caballo por E5. Y bueno, fíjense que tras esta jugada se amenaza la torre y la dama, por lo que la blanca van a recuperar algo de material. Dama E8 por parte de Anand, caballo por F7 y dama por F7. ¿Y qué sucedió tras todos estos cambios? Bueno, básicamente las blancas entregaron dos piezas a cambio de la torre, pero también a cambio de dos peones. Si se dan cuenta, las blancas todavía tienen sus 8 peones, mientras que las negras tienen 6. Y además un peón más o menos débil en E6, aunque como tiene un peón delante de él, no es fácil atacarlo. Ahora, hay compensación según la máquina, sí, porque dice que esta partida es de igualdad. Y bueno, en la práctica también, ¿no? Son 8 peones, es difícil. Cuando se coloquen todos en cierta posición, pues van a restringir de cierta forma las piezas negras. Sin embargo, aquí Jaime decide jugar dama E2, que es una pequeña imprecisión. Era mejor de inmediato F4. Como les decía, si los peones se colocan de forma ordenada o de forma armónica, van a empezar a ocupar bastantes casillas interesantes para que las piezas negras no se puedan mover a voluntad. En caso, por ejemplo, de H5 para frenar G4, pues vendría G3. Y si H4, bueno, G4, ¿no? Y sencillamente los peones dominan gran cantidad de casillas.
Pero tras la jugada dama E2, H5 por parte de Anand, que en cierta parte evita G4, G3 por parte de Jaime Santos, y ahora Anand juega C5. En este tipo de posiciones hay que tener mucho cuidado con el movimiento de peón, ¿no? Recuerden que todo movimiento de peón genera una debilidad y recuerden también que el peón no puede regresar, es la única pieza que no regresa. Quizá era algo mejor H4. La idea es que, por ejemplo, tras G4 se puede jugar E5, F4, peón por, torre por y dama E6. La posición es complicada, ¿no? Pero poco a poco las negras intentan inmovilizar las piezas blancas, ¿no? Por ejemplo, tras D4, C5 y bueno, ahora tras el avance, por ejemplo, existe una jugada como caballo por D5, ¿no? En lugar de eso, tras la jugada C5 directamente, Jaime Santos jugó rey G2, intentando mantener segura su posición, pero también colocándose a tiro de un golpecito táctico. Lo más correcto era quizá jugar aquí F4 y en caso, por ejemplo, de torre F8 viene torre a E1, dama E8 y E5, ¿no? Ganando espacio. Se dejan algunas casillas, pero bueno, viene dama E4 y las blancas también obtienen algunas a cambio. En cambio, tras la jugada rey G2, dama G6 por parte de Anand. Era mejor aquí H4. ¿Cuál es la idea? Bueno, si se avanza el peón a G4, de nuevo E5, una posición que más o menos ya vimos anteriormente. Pero tras la jugada dama G6, E5 por parte de Jaime atacando el caballo, caballo D5 de Wishy que amenaza, caballo F4 jaque, aprovechando la clavada. Dama E4, las blancas se retiran, rey H7 defendiendo la dama. Fíjense, qué bonita jugada, ¿no? La idea es que si se cambian las damas, el rey rápido vaya a jugar hacia el centro. H4 por parte de Jaime Santos, dama F5 de Wishy Anand, C4, caballo C7, torre A de 1, torre D8, torre FE1, torre B8, torre E3 y caballo A6. Y cuidado porque las piezas negras empiezan a buscar casillas importantes. Ya el caballo se dirige a la casilla B4, que puede ser una base de operaciones, porque después de repente se va a la casilla C6 para ir a D4. Torre F3 por parte de Jaime atacando la dama, dama G6 de Wishy Anand y ahora torre 3. Con esta jugada ya parece que Jaime se está quedando sin plan. Además, tiene solo 34 segundos. En una posición así es muy difícil conseguir plan porque las piezas negras empiezan a activarse. Lo más correcto quizá era torre F4 para poder defender la dama y, por ejemplo, tras caballo B4, jugar D4 y buscar contrajuego en el centro. Fíjense que aquí ya no hay peligro porque la dama está bien defendida. En cambio, tras la jugada torre E3, caballo B4 por parte de Wishy Anand. No se puede jugar D4 porque vendría caballo C2 atacando la torre y el peón de D4. Torre E2 por parte de Santos, que quiere jugar D4 probablemente. Torre D8, Anand ahora se lo evita y controla la casilla D4. Dama por G6, rey por G6, F4 y rey F5. Qué bonita maniobra aquí del ex campeón mundial, ¿no? Y es que activa rápidamente su rey para que los peones más o menos queden inmóviles. Rey F3 por parte de Jaime, que también intenta activarse, pero caballo C6. Dominación de la casilla D4. Ya las blancas empiezan a tener graves problemas, sobre todo por el tiempo. 5 minutos, bueno, más de 5 minutos para Anand, mientras que Jaime Santos está jugando con segundos. Torre E4 por parte de Jaime Santos, intentando activar la torre, pero una jugada que es un error. Lo correcto era rey G2 retirándose. Tras, por ejemplo, caballo D4 viene torre F2 y bueno, las negras intentan aguantar, ¿no? Aunque no es fácil. Pero tras la jugada torre 4, caballo D4 jaque, rey F2 y rey G4. Y el rey entró a las casillas de las piezas blancas. Torre 3 por parte de Santos que defiende el peón D3 también. Torre F8, ya las negras empiezan a activar su torre. Y ahora torre H1, una jugada un tanto pasiva, pero que sí intenta defender el peón de H4. Fíjense que aquí sí, rey G2, que parece una jugada normal, viene caballo F5. Y ojo, tras torre F3, viene alfil por H4. Táctica por todos lados. No se puede capturar el alfil porque vendría caballo por H4. Jaque y se cae la torre. Por eso Jaime intenta defenderse lo mejor que puede con pocos segundos. G5 por parte de Anand, jugada fantástica aprovechando la clavada. H por G, alfil por G5, torre E4, alfil E7 y F5. Aquí ya esto es patada de ahogado, ¿no? Como dicen, y es que, bueno, ya las blancas están en una posición crítica. Rey por F5 por parte de Jaime Santos, perdón, de Wishy Anand. Y ahora rey G2. Error, había que jugar torre F4 jaque.
¿Por qué no jugar torre por H5? Bueno, porque siempre existe la jugada rey G6, jaque a la descubierta y hay que despedirse de la torre. Pero tras torre F4 viene rey G5, torre por, alfil por y rey G2. Y las blancas aquí pues deben tener muchos problemas para aguantar, pero al menos todavía por tiempo pueden de repente marear. En cambio, tras la jugada rey G2, rey G6 por parte de Wishy, controlando la columna F, el rey empieza a quedarse encerrado. Y torre E3. De nuevo, aquí era mejor intentar el cambio de torres con torre F1. Tras torre D8 evitándolo viene rey H2, alfil G5 y torre F2, ¿no? Manteniéndose lo más sólido posible. Pero tras la jugada torre 3, alfil G5 por parte de Wishy Anand, torre E4 de Jaime Santos, caballo C2, rey H3 y caballo E3. Bueno, el asalto final es con todas las piezas, ¿no? Fíjense que Anand coordina la torre, el alfil y el caballo para ya encerrar en una red de mate al rey blanco. D4 por parte de Jaime, que intenta reaccionar en el centro. Caballo G4 de Wishy Anand, que bueno, ya tiene temitas por allí en mente. Y ahora rey G2. Ya esto también es producto del apuro de tiempo, ¿no? Técnicamente torre 2 es algo mejor para evitar la entrada de la torre, aunque tras C por D4 pues igual están perdidas, ¿no? Viene D3, D2 y bueno, ese peón jamás va a ser capturado. Pero tras la jugada rey G2, torre F2 jaque por parte de Anand, rey G1 de Jaime Santos, torre por B2 empiezan a caer los peones. Y tras D5, que es el último error, aquí bueno, D por C5 era única, aunque tras B por C5 no hay muchas esperanzas. Pero tras la jugada D5, Anand jugó torre B1 y Jaime Santos tuvo que abandonar porque quedó absolutamente perdido. Y es que fíjense que aquí básicamente la única jugada sería rey G2 y tras torre por H1, rey por, viene caballo F2. Ataque doble con jaque, se cae la torre y bueno, esto ya sería demasiado material de ventaja. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Les comento que para mí esta fue la decisiva porque, bueno, en la última ronda, o bueno, la partida de la última ronda estuvo muy pareja. Las dos primeras fueron tablas, esta la ganó Anand. Y en la cuarta, bueno, Jaime tuvo que arriesgar de más y terminó perdiendo la partida por entregar una pieza intentando dar mate. Así que, en realidad, para mí esta fue la partida decisiva y tras este resultado, obviamente, el campeón del Magistral de León 2024 es Wishy Anand, que lo gana por 10ª vez, ¿no? Y es que este jugador es espectacular, ¿no? Digamos que ya es uno de los veteranos en el mundo del ajedrez e igual sigue en la élite mundial, porque les comento que todavía está entre los 15 primeros jugadores del mundo. Algo increíble para un jugador de más de 50 años. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.